Hola a todos los queridos espectadores de Joai Cajoy. Quiero compartir con ustedes una historia muy especial que seguramente les sorprenderá. Jung, quien regresó inesperadamente después de mucho tiempo de ausencia, en un estado bastante grave con una herida seria, lo que hizo que Joaika no pudiera ocultar su preocupación y dolor. Pero lo más sorprendente es que esta herida no fue solo un accidente inesperado. Después de preguntar, Jung reveló un secreto impactante detrás de su herida, una historia que no es fácil de compartir. Todo lo que pensaba sobre Jung cambiará cuando conozcas la verdad detrás de este accidente. ¿Acaso alguien conspiró para que él tuviera este accidente? ¿Y por qué Joaika no puede ocultar su dolor? Este es un viaje lleno de emociones donde la verdad poco a poco va saliendo a la luz. No olvides dar like, suscribirte y donar, para que podamos seguir acompañándote en las historias interesantes y llenas de emoción que tenemos preparadas para ti. Después de unos días recuperándose en casa de Min Jung, sintió que su cuerpo había mejorado mucho. Ya no sentía el dolor de antes, solo algo de fatiga, y su salud comenzaba a volver a la normalidad. Agradecía a la familia de Min, especialmente a su padre, quien lo había cuidado con mucho esmero, preparándole medicinas tradicionales chinas cada día. Gracias a esto, Jung pudo superar esta enfermedad grave. Aunque ya se sentía mejor, Jung no podía dejar de preocuparse por Joaika y Tony. Pensaba en su familia en los días lejos de casa y sentía que necesitaba regresar para continuar con su trabajo. Sin embargo, sabía que debía enfrentar el peligro al volver. Las conspiraciones y los enemigos aún acechaban y no podía seguir ocultando la verdad a sus seres queridos. El padre de Min entró llevando un tazón con el medicamento que había preparado. Jung lo observó y una leve sonrisa apareció en su rostro. Sentía el afecto sincero de este hombre en sus pequeños gestos llenos de cuidado. «Bebe el medicamento», le dijo el padre de Min con una voz cálida y llena de cariño. Jung solo pudo agradecerle y tomar el medicamento, pero en su corazón no podía estar tranquilo. Recordaba claramente la expresión preocupada de Joaika y a Tony, el niño a quien consideraba como su hijo. ¿Sería Joaika lo suficientemente paciente como para esperar su regreso? ¿Podrían los peligros que aún no había enfrentado afectar a su familia? Cuando preguntó por Min Jung, se enteró de que él había salido a resolver unos asuntos ayudando a una joven pareja con problemas. Jung se preocupó, no sabía cuánto tiempo estaría ausente, pero entendía que tenía que continuar. No podía seguir evadiendo sus responsabilidades. Comenzó a preparar sus cosas, decidido a pedir permiso a la familia de Min para regresar. Les agradeció por toda la ayuda que le habían brindado durante su tiempo allí. Aunque estaba muy agradecido con la familia de Min Jung, sentía que no podía quedarse más tiempo. Necesitaba regresar a enfrentar todo lo que venía. El trabajo lo esperaba y los peligros afuera seguían acechando. No podía seguir preocupando más a Joaika y a Tony. En ese momento, Jung estaba listo para partir. Se dijo a sí mismo que no importa cuán difíciles fueran las circunstancias, debía seguir adelante. No dejaría que los desafíos lo detuvieran. Con un profundo agradecimiento hacia la familia de Min Jung, entendía que su viaje aún estaba lejos de terminar y que seguiría luchando sin importar las dificultades que se le presentaran. Un poco después, Min regresó a casa entrando con una expresión algo cansada después de un día resolviendo asuntos. Cuando Min entró, su padre lo saludó alegremente. Al entrar en la habitación, Jung se levantó y lo saludó educadamente. «Ya regresaste, Jong-chi. Siéntate, tengo algo que quiero decirte». Min se sentó y miró a Jung con una mirada preocupada. Sabía que Jung había pasado por días difíciles y que ahora su salud estaba mejorando poco a poco. Jung no quería seguir molestando a la familia de Min, aunque lo habían ayudado mucho durante todo este tiempo. Jung agradeció a la familia de Min por haberlo cuidado.
Se dio cuenta de que durante esos días difíciles su ayuda había sido indispensable. Min y su padre lo habían apoyado no solo físicamente, sino también emocionalmente cuando se sentía solo y lejos de casa. Jung aún recordaba los días en los que estaba en la cama. Cada tazón de sopa, cada taza de medicina era un gesto sincero de cuidado por parte de la familia de Min. Aunque Min estaba muy preocupado por el estado de Jung, aceptó que él se fuera para descansar unos días en su casa. Sabía que Jung necesitaba tiempo para recuperar la confianza y la salud por completo, y aunque quería que se quedara, Min entendía que la vida de Jung no podía seguir siendo suspendida. El padre de Min ya había preparado algo de medicina para que se la llevara. Jung le agradeció y aceptó el paquete de medicina con gratitud. «Tómate esto durante unos 3 días, recuerda tomarlo todo», le dijo el padre de Min. Jung sostuvo la medicina y se sintió con el corazón cálido al recordar el cuidado de la familia de Min. Jung se quedó en la puerta mirando a la familia de Min una vez más, agradeciéndole silenciosamente por toda su ayuda. No podía quedarse más tiempo, pero siempre recordaría los días que pasó allí. Sabía que a pesar de los desafíos que venían, la familia de Min era una de las personas a quienes siempre estaría agradecido. Aunque el trabajo y la vida por delante eran difíciles, Jung se sentía mucho más fuerte gracias al cariño que había recibido. Antes de irse, Jung prometió que volvería a ver a la familia de Min cuando estuviera completamente recuperado. Salió por la puerta sintiéndose más ligero, pero sin poder evitar sentirse preocupado por los retos que se avecinaban. Su viaje nunca había sido fácil, pero gracias a personas como Min, tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera. En ese momento, en la casa de Hoaika, el ambiente era cálido y tranquilo. Babai y Hoaika estaban conversando. Hoaika le preguntó a su madre sobre el trabajo de ese día, y Babai le contó sobre una consulta que había hecho a una familia pobre. Aunque no cobró por el servicio, les ayudó dándoles medicamentos sin esperar nada a cambio. Hoaika escuchó a su madre agradeciéndola en su corazón por todas las buenas acciones que siempre hacía por los demás. La conversación entre madre e hija parecía normal, pero en el corazón de Hoaika siempre estaba la preocupación por Jung. Ella había escuchado que él había resultado herido, pero aún no sabía con exactitud qué tan grave era. Mientras hablaban, Hoaika de repente vio a Jung de pie en la puerta. Su rostro, aunque fatigado, mostraba una leve sonrisa. Jung había regresado después de unos días lejos de casa y se sentía muy feliz de ver a Hoaika y a Babai. Sin embargo, la herida en su frente no podía ocultarse, lo que hizo que Hoaika y Babai se preocuparan. Jung entró a la casa sintiendo el calor del lugar. Se sentía realmente afortunado de estar rodeado de personas tan buenas. Mientras Babai atendía a Jung, Hoaika le preguntó sobre la herida en su frente. Jung trató de tranquilizarla diciendo que solo era una herida pequeña y que no era grave. Pero aunque trataba de mostrarse fuerte, Hoaika no pudo ocultar su preocupación. Jung, entendiendo cómo se sentía, comenzó a contarles lo que había sucedido. Les explicó que había tenido un accidente y que no había podido ponerse en contacto con nadie debido a que perdió su teléfono y la conexión a Internet. Además, una tormenta reciente había inundado las calles, interrumpiendo toda comunicación. Babai se sintió un poco más tranquila al saber que Jung había recibido atención y tratamiento. Jung continuó relatando sus días de recuperación cuando un colega suyo junto con su padre lo ayudaron mucho. Ese colega no solo era muy competente en su trabajo, sino que también tenía un corazón bondadoso y lo trató con medicina tradicional china. Gracias a su ayuda, Jung había logrado recuperarse hasta el punto en que estaba ahora. También mencionó que ese colega le había enviado más medicina para que la tomara cuando regresara al trabajo. Mirando a Jung con una expresión llena de simpatía, Babai
Sonrió y le dijo que si necesitaba más medicina, ella iría a buscarla. Jung le agradeció y en su corazón se sintió realmente reconfortado por el cariño y la ayuda continua de la familia de Hoaika. Se sentía afortunado de estar rodeado por personas tan buenas. Sin embargo, Jung sabía que no podía quedarse mucho tiempo. Sentía que ya se encontraba mucho mejor, podía moverse por sí mismo y empezaba a pensar en su trabajo futuro. Babai también comprendió cómo se sentía, pues sabía que el trabajo de Jung siempre exigía rapidez y no podía postergarse mucho. Ella le aconsejó que una vez se sintiera completamente recuperado, continuara con su trabajo, pero sin olvidar descansar lo suficiente para recuperarse por completo. Antes de irse, Jung no olvidó agradecer a la familia de Hoaika por cuidarlo durante todo este tiempo. Sabía que aunque fueran pequeñas cosas como un tazón de sopa o una dosis de medicina, esos gestos le trajeron paz y fuerza durante los días difíciles. Se sentía realmente afortunado de tener una familia como la suya, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Pero antes de irse, Babai le pidió a Jung que echara un vistazo a su huerto de pomelos para ver si podía ayudarla a venderlos. Jung aceptó prometiendo revisar la situación y ayudarla cuando pudiera. Después de despedirse, Jung se preparó para regresar al trabajo, pero en su corazón llevaba una profunda gratitud hacia la familia de Hoaika. Con la ayuda de Babai y Hoaika, Jung se sentía mucho más fuerte a pesar de los desafíos que aún le esperaban. Se prometió a sí mismo que aunque hubiera dificultades, siempre lucharía para proteger a su familia y a sus seres queridos. Aunque ya se sentía mejor, sabía que los desafíos y peligros seguían esperando en el futuro. Su trabajo aún no había terminado y los enemigos seguían allí acechando en las sombras. Debía continuar su arduo viaje, pero con el apoyo de la familia de Hoaika y Babai, se sentía acompañado. A pesar de las dificultades que le esperaban, Jung no se rendiría. Su lucha apenas comenzaba y lo que hiciera a continuación sería la respuesta a todos los secretos que aún quedaban por descubrir.